Buenas tardes, ya comparto pantalla. Bueno, buenas tardes. Entonces, el día de ayer quedaron pendientes las complicaciones de la amigdalitis y algunas otras cositas que preguntó el docente ayer. Por ejemplo, en lo que mencionaba ayer con respecto a las amígdalas adenoides, ya busqué y se hacen referencia a las amígdalas faringeas que están en la parte de la rinofaringe. Esas son las mismas, o sea, tienen el mismo nombre, son faringeas o adenoides. Pues como por tener esa claridad. Con respecto a la escala de Centor, también quedó pendiente un poco de lo que tiene que ver con la probabilidad. Y es que, bueno, con respecto a la escala de predicciones clínicas, que aumentan la probabilidad de infección de causa de estreptococo hemolítico del grupo A. La más conocida es, como mencionábamos ayer, la Centro. Ayer también hacíamos mención con respecto a la Favor Pay. Esa es un poco más moderna, pero la que aceptan casi que todos los expertos, digámoslo así, es esta, la de criterios de Centro. Esta usa 4 criterios, como los mencionábamos ayer, que es la fiebre o una historia de fiebre mayor a 38 grados centígrados, un exudado o hipertrofia faringoamigdalar, las adenopatías laterocervicales dolorosas y la ausencia de tos. En la que esto va a sumar un punto por cada uno de los criterios que estén presentes en el paciente y ese va a oscilar entonces entre lo que sería 0 puntos o 4 puntos. Entonces, la mayoría de expertos lo que hacen o lo que opinan, digámoslo así, es que no pueden usarse estas escalas de puntuación clínica sin una evaluación adicional para el diagnóstico de la faringoamigdalitis aguda por estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Por qué? Porque los médicos pues acostumbran a sobreestimar la probabilidad de infección por estas causas. Y de hecho esto está apoyado en 2 estudios que mostraron que los pacientes con 4 criterios, un momento, bueno, que con 4 criterios presentan de hecho entre el 39 y el 57% de probabilidad de presentar un cultivo faríngeo positivo para estreptococo beta hemolítico del grupo A. Son realmente pues una probabilidad baja con respecto a lo que se esperaría. Entonces siempre se debe apoyar, además de los criterios de Centor, una buena clínica y una buena observación para poder de pronto diagnosticar la faringoamigdalitis aguda. Por tanto, pues el uso de estas escalas no es suficiente para conocer con exactitud si un paciente presenta una faringoamigdalitis aguda causada por esta misma bacteria o no. Y pues de hecho la sensibilidad del juicio clínico oscila entre el 49 y el 74% y tiene una especificidad entre el 58 y el 76%. Entonces siempre es bueno apoyar esos criterios diagnósticos, que serían en este caso los centros, con la misma clínica que el paciente presenta y una buena exploración por parte del médico. Y ya como para cerrar entonces las complicaciones, tenemos las locales, que son esa extensión de la infección que estaría fuera del tejido amigdalar en el espacio conocido como periamigdalino, que es el primero que va a resultar afectado cuando la infección se empieza a extender a través del organismo. Esto ocurre por afectaciones de las estructuras contiguas a la infección o por esa misma extensión que mencionábamos ahora a las zonas de drenaje. ¿Qué pasa? Que en muchos de los tratamientos se tiene que hacer drenaje de algunos de los abscesos
y esas pueden llevar a una sobreinfección y posterior a una expansión de la misma infección. Entre ellas van a destacar entonces el flemón y el absceso periamigdalino, el absceso retrofaringeo, la otitis media aguda, la sinusitis, la mastoiditis y la adenitis cervical superativa. Bueno, entonces ya entramos un poquito en contexto. Entonces tenemos las locales que son esas que se extienden del tejido amigdalar al espacio periamigdalar. En estas vamos a tener tres casos. Tenemos el flemón o absceso periamigdalino, que este se manifiesta como una amigdalitis de mala evolución, en el cual va a persistir ese malestar general que tiene el paciente, esa fiebre, eh, va a tener una característica muy llamativa que es esa odinofagia, o sea, una importante odinofagia, un gran dolor de garganta por parte del paciente. Eh, el tratamiento consiste en la incisión, como mencionábamos ahora, y el drenaje del pus acumulado. Este es un absceso y por ende va a empezar a acumular pus en la zona. Y el tratamiento va a ser antibiótico y corticoides, que generalmente se realizan por vía intravenosa en las primeras horas en sala de urgencia. Estos pueden ser penicilina, bueno, como lo mencionábamos, de hecho ayer en lo del tratamiento, son penicilina o ceftriaxona, más clindamicina, y el corticosteroide que se utiliza por lo general es metilprednisolona. Luego tenemos entonces el absceso parafaringio. Este se produce cuando la infección sobrepasa lateralmente el músculo constrictor superior de la faringe. Entonces, este se va a extender por la parte externa hasta el espacio que va a comprender entre la mandíbula y los músculos masticadores. Este se divide en dos. Este espacio que se forma se divide en dos, en el preestileo y en el retroestileo. El preestileo va a contener las arterias faringe y palatinas ascendentes, pero digamos que clínicamente el más importante es el retroestileo porque representa mayor gravedad para el paciente, ya que se contiene la arteria carótida y la vena yugular interna, además de algunos pares craneales como el séptimo, el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo. Este espacio se continúa, además de todo esto, inferiormente hasta el mediastino, por lo que aún puede ser más grave la infección porque me puede llevar a una mediastinitis. Este mismo tratamiento va a requerir, igual que el anterior, de antibióticos y corticosteroides intravenosos e igualmente una incisión y drenaje de parte para pues, poder drenar lo que sería el absceso. Y por último, en esta parte de los locales tendríamos el absceso retrofaringeo, que esa es realmente una complicación un poco rara, aunque es más frecuente en los niños. El espacio retrofaríngeo se extiende hasta el mediastino, igualmente puede llegar a generarme una mediastinitis, igual que en el anterior caso con el absceso parafaríngeo, y eso va a ocurrir por una extensión de la infección a través de un espacio que se llama el espacio peligroso de Grodinsky-Holyoke. Otras complicaciones pueden ser el síndrome de Lemierre o la tromboflebitis de la vena yugular interna. Como consecuencia, esta va a ser de una faringoamigdalitis. Este síndrome es muy grave, pero hoy en día casi no se ve o casi no llega como tal al servicio de urgencias. Y por último, el síndrome de Grisel, que es una tortícolis debido a una subluxación de la articulación atelozoidea. Ahora, en las distantes tenemos lo que sería la septicemia o el choque séptico. Este pues va a aparecer obviamente por esa misma diseminación de la infección por vía hematógena, también puede ser por vía linfática o por continuidad, y debe realizarse hemocultivo y se instaura un tratamiento de antibiótico de amplio espectro a altas dosis. Y por último, entonces tendríamos las complicaciones diferidas, que en este caso las infecciones estreptocócicas me van a poder desencadenar lo que sería la fiebre reumática y la glomerulonefritis por mecanismos inmunoalérgicos. Y ya, entonces eso es lo que quedó pendiente el día de ayer. No sé si tengan alguna pregunta o continuamos con el siguiente tema.
Bien, ¿qué quedó pendiente de ayer? Lo de conducta expectante. Bueno, buenas tardes. Pues con respecto a conducta o manejo expectante, esta consiste en observar al paciente durante 48 a 72 horas, porque la mayoría de la otitis media aguda tiene una evolución favorable sin el uso de antimicrobianos en un 80% de los casos en un lapso de 2 a 14 días. Por eso solo basta observar la evolución del paciente que no tenga complicaciones. Además, se ha demostrado que el uso de antimicrobianos como tal no alivia el dolor y lo que hace es evitar moderadamente que se presenten perforaciones timpánicas u otitis contralateral. Además, también uno de 14 niños ha presentado efectos secundarios, por ende se prefiere como tal la conducta expectante. ¿En qué casos se hacen recomendaciones para, perdón, para iniciar la antibioterapia? Pues en niños con 6 meses de edad o mayores, en los cuales se presenten síntomas como, por ejemplo, fiebre alta de 39, edema maxilar, otalgia, la cual sea sostenida por más de 48 horas, que la otitis sea bilateral o supurada. En el caso de lactantes menores de 6 meses se recomienda siempre. En lactantes mayores de 6 meses con diagnóstico certero también se recomienda la antibioterapia. Cuando hay patologías concomitantes como por ejemplo la faringoamigdalitis y cuando el paciente tiene una evolución desfavorable porque persisten sus síntomas luego de 2 a 3 días de monitoreo. Y ya eso era, eso era todo. Bien, ok. Ahora, ¿qué temas están pendientes para hoy? Asma. Resfriado común y asma, ya el compañero comienza a compartir, doctor. Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vengo a presentarle el resfriado común, también llamado rinofaringitis aguda. Bueno, como definición, pues tiene muchos nombres. También catarro común, resfriado. En inglés, pues lo llaman infección de la vía respiratoria superior, pues ya que la mayoría de las etiologías, pues más del 50%, pues se trata de esta patología que vamos a tratar el día de hoy. También se puede llamar gripa. En Colombia, pues vemos que representa 20 millones de días laborales perdidos por año y 26 millones de días de inasistencia escolar, o sea que pues, es bastante común encontrarla y pues que se generen bajas laborales por este motivo. Entonces aquí vemos una pequeña esquematización de el rinovirus. ¿Por qué el rinovirus? Porque el rinovirus es el causante del 50, entre un tercio y el 50% de las infecciones del tracto respiratorio superior, pues especialmente de la rinofaringitis aguda. Entonces vemos cómo el rinovirus se adhiere. Hay dos familias principales que utilizan pues, dos mecanismos distintos. La familia 1 que se adhiere al ICANN 1, que es la más numerosa, y pues vemos como al final pues activa las células B del sistema inmunológico adaptativo. Y la familia 2 pues que termina activando las células T.
principalmente las T ayudadoras. Aquí vemos cómo el virus entra en las células epiteliales de tracto respiratorio superior y provoca la liberación de mediadores de inflamación, incrementa la permeabilidad vascular y produce edema, destrucción nasal. Aquí aquí hay pues una de las preguntas del docente, que es la destrucción de los cilios, que es un mecanismo de defensa del virus que dura hasta 6 semanas, que es la destrucción de los bordes en cepillo de las células ciliadas epiteliales del tracto respiratorio. También nos habla de cómo la rinitis vasomotora, que depende pues en gran medida de la temperatura. Entonces, en estos casos, cuando hay una baja temperatura, esta reacción se exacerba y pues junto con la destrucción de los cilios, entonces lo que hace es que disminuye el aclaramiento mucociliar, o sea, pues que las secreciones están un poco más espesas, entonces eso ayuda a que el virus se propague de mejor forma, ya que pues el moco como tal y pues los cilios hacen parte de la inmunidad innata, en la primera barrera de defensa contra estos virus, porque pues lo expulsan como tal y no dejan que se adhiere, que se inicie la fisiopatología. Los principales síntomas, eh, hay dos tipos de síntomas. Entonces, si se ve que hay dos o más síntomas nasales, de uno de estos, los primeros de este grupo, que sería congestión, bloqueo, obstrucción nasal o rinorrea, puede ser anterior o posterior, goteo postnasal. Y también debe haber por lo menos uno de estos síntomas. Y también puede haber otros síntomas asociados, que son dolor, presión facial, reducción o pérdida del olfato hasta 12 semanas. Esto pues, en adultos. Y en niños se considera que hay rinofaringitis aguda si hay dos o más de obstrucción, congestión nasal, secreción nasal, decoloría y tos. Habiendo dos, pues se considera pues, que ya tienen gripa como tal o rinofaringitis aguda. Entonces aquí podemos observar pues, un esquema donde vemos los meses más frecuentes, que es entre agosto y febrero más o menos, pues que esto varía. Normalmente pues en los países que son más fríos, o sea que tienen estaciones, por ejemplo en la parte norte o en la parte sur, pues estos meses cambian, ¿no? Obviamente, y aquí pues en Colombia, como no tenemos estaciones, pues generalmente es en la época de lluvias o en la época pues, donde se reduce la temperatura, pues se ve aumentada esta presencia de esta infección. Entonces vemos que el principal, como siempre, pues es el rinovirus, y vemos pues los picos que se observan al principio, al final, y pues también los otros agentes etiológicos como el parainfluencia, el coronavirus, la influencia, el adenovirus, entre otros. Entonces aquí vemos también pues en relación a la rinofaringitis, que hay principalmente tres tipos. Viral, ya cuando nos excedemos de un tiempo que generalmente es 10 días, pues ya empezamos a hablar de una rinofaringitis aguda postviral, y en un caso reducido, pues hay una sobreinfección bacteriana que vemos que es del 0,5 al 2% de los casos de rinofaringitis agudas. Aquí vemos que normalmente a las personas de entre 2 a 5 episodios al año, pues presentan la población en general. Los niños, pues vemos que la presentación de esta patología es mayor, y pues es, como pues ya habíamos dicho varias veces, se trata del 50% de las infecciones del tracto respiratorio alto. En la población general, pues vemos que pues, es entre el 6 y el 15% de esta patología. La postviral, pues que tarda más de 10 días, entonces vemos que la prevalencia es mucho menor, alrededor de 3 episodios por cada 100 habitantes. Y en los niños, en la población pediátrica, pues incluso menor que en los adultos. Aquí pues, podemos observar que por grupos etarios va aumentando pues, según aumenta la edad. Y la parte bacteriana, pues algunos estudios dicen que el 5 al 2, pues los
pero hay algunos otros estudios pues, que también indican que, pues, que este porcentaje sea un levemente mayor, pues ya que alrededor del 50% de los pacientes que presentan la clínica sospechosa para rinofaringitis aguda bacteriana pues, tienen cultivos positivos. Otra cosa pues también que hay que decir en este caso es que como tal no se persigue la identificación del rinovirus en el caso de la rinofaringitis aguda, pues ya que pues no es tan necesario porque pues por la clínica y pues por el manejo que se le tiene que dar, pues no se busca pues como tal el agente etiológico. La única razón que sí, pues en algunas guías nos indican es que en la zona endémica, cuando hay pues prevalencia de influencia, entonces en ese caso pues sí se busca pues cuando se está diagnosticando por virus de influenza, pues, pero ya este es en el caso de las rinofaringitis más graves, que en este caso pues sí se hace recolección de moco que debe hacerse entre los 2 y los 7 días, normalmente pues en el 2, entre mayor cantidad de moco, pues ahí sí se hace el cultivo y se busca pues, el virus y la influenza, pero pues este es otro tipo de etiología. En este caso, pues aquí vemos una clasificación, vemos un cuadro de cómo el resfriado común pues determina entre los 5 y los 7 días, ya los síntomas desaparecen, pero pues no, en algunos casos vemos cómo los síntomas pueden persistir hasta los 10 días o incluso pueden incrementarse a los que ya venía presentando el resfriado común. Aquí vemos cuando, pues que nuevamente nos recuerdan que el rinovirus pues, es la causa del 50% de estos episodios asociado a adenovirus, coronavirus, virus de influencia e incluso el SARS-CoV-2. Entonces, cuando se trata de etiología mayor de 10 días, pues ya observamos que se llama postviral rinoitis aguda, rinosinusitis aguda postviral. Y pues el caso nuevamente pues, de los signos de bacteriemia potencial, pues, entonces aquí hay un acercamiento pues, a los síntomas que nos pueden mostrar que se trata de un caso más grave, que es fiebre más de 38, que hay una enfermedad doble, que hay una enfermedad pues tipo lateral, también hay dolor severo y pues esta es una guía europea, allá pues hacen proteína C reactiva, pero pues aquí no es muy común que se realice, pues más adelante vamos a hablar de los síntomas que se manejan aquí en Colombia como tal. Aquí pues el rinovirus pues, nos habla de cómo eh, hay tres genotipos, A, B y C, que normalmente pues, se encuentra en de tipo C y pues de estos genotipos pues hay 100 serotipos distintos que o más, siempre en algunos lados hablan de 110 y pues también nos habla de que normalmente por mutaciones o por simple evolución normal de la enfermedad, pues van apareciendo nuevos serotipos. Y pues la dificultad principal es que pues este tipo de virus pues no es perseguido como tal en diagnósticos ni tampoco diferenciación. Entonces, pues, es muy vaga la información que se puede encontrar acerca de del serotipo pues más encontrado. Dice que que normalmente pues en casi todos los estudios dice que se encuentra de las tres familias en casi todas las regiones. Vemos que crece en temperaturas reducidas menor a 33 grados centígrados y un pH bajo entre 3 y 4.5. Aquí vemos una tabla donde nos muestran las características generales de los distintos tipos de virus que podemos observar. Vemos cómo el método de transmisión, pues sí es principal para todos, es el mismo, que es por vía aérea mediante gotas, aerosoles o por contacto con
superficies contaminadas, que es lo más común. Y aquí vemos pues el periodo de incubación que va entre 2 días hasta 14 días. Depende pues del diferente virus. Esto pues va variando. Aquí vemos pues la susceptibilidad, que quiere decir pues que las posibles complicaciones, ¿no? Entonces en la influenza puede ser grave, incluso la muerte, principalmente en ancianos y niños, embarazadas también, con SIDA, con enfermedades metabólicas pulmonares, la parainfluencia, pues que puede exacerbar los síntomas de enfermedades pulmonares crónicas, el virus sincitial, que produce infecciones en vías respiratorias altas, simulando el resfrío en el caso de adultos. Entonces, pues vemos que este virus, pues puede ser como una especie de diagnóstico diferencial. El coronavirus asociado a neumonías en recién nacidos, también pues el adenovirus, el rinovirus, pues el más común, y pues los otros, ¿no? El bocavirus, estreptococos, Haemophilus influenza, pues que tienen sus complicaciones particulares. Aquí, ¿no? Pues en un estudio que encontré, pues habla de los criterios de complicación. Hay dos escuelas, que es la europea, la europea, que es la EPOS, y la americana, que es la ITSA. Entonces nos habla en cuáles son los criterios diagnósticos para pensar que podemos estar ante una rinofaringitis aguda bacteriana. Entonces, la EPOS, que es la agencia europea, nos dice que 3 o más de los siguientes 5 criterios. Entonces, fiebre mayor a 38 grados, dolor local intenso, enfermedad doble o enfermedad unilateral con moco descolorido. Esto pues habla de una enfermedad pues asociada, ¿no? Pues una adenopatía, pues otra de las infecciones del tracto respiratorio superior. Ah. Y pues aquí nos habla de evaluación de la proteína C reactiva, PCR, y la sedimentación en relación con la sedimentación globular en análisis de sangre. Entonces, si vemos tres o más factores de estos 5, pues nos indica con una alta especificidad y sensibilidad que vemos que estamos ante una rinofaringitis aguda bacteriana. Aquí pues nos habla que en el mismo artículo que los diagnósticos, diagnósticos de ITSA son un poco más usados en esta región, pero pues tienen menos especificidad que los de LEPOS. En este nos habla que hay más de uno de los siguientes criterios de estos 3, que es síntomas que duran más de 10 días, síntomas graves desde el inicio, o sea, mayor de 39 grados, con secreción descolorida desde el principio y dura 3 a 4 días, y doble enfermedad después de 5 a 6 días. Aquí pues vemos otro, em, otro diagrama de flujo que nos indica pues como un camino a seguir en el caso de que, por ejemplo, vemos que observamos tos diurna de más de 10 días, rinorrea de más de 10 días, obstrucción nasal de más de 10 días, fiebre mayor a 39, rinorrea purulenta de más de 72 horas. Entonces, si observamos esto, pues vamos a una sospecha de sinusitis aguda, y pues se va a evaluar pues el tratamiento antibiótico según el agente etiológico. Si no, pues tratamiento sintomático, observación, que es lo normal para el resfriado común. Por otro lado, si vemos fiebre mayor a 72 horas o intermitente, que de 24 horas no tenemos fiebre y nos recae en la fiebre, también fiebre posterior a los 48 horas de inicio de la clínica. Entonces quiere decir que pues, empezó la tos, la rinorrea, y la fiebre apareció pues después de 48 horas. Pues, esto es un indicativo que es que es de tipo bacteriano. Entonces en este caso pues se valora el tratamiento antibiótico, y en el caso contrario pues tratamiento sintomático y observación. Aquí hay una tabla con recomendaciones de los 3 tipos de etiología de la rinosinusitis. Entonces, antibióticos, pues obviamente no es recomendado en las primeras 2, solo pues en la bacteriana aguda. Aquí vemos otro tipo de manejo, como es manejo asintomático, pues
vemos el antihistamínico, descongestionante nasal y analgésico, pues que sería un H1, una fenilefrina y pues, el analgésico más común, pues el acetaminofén o también puede ser un AINES. En este caso, pues es más efectivo en en la rinosinusitis viral y pues en la mayoría de estudios este tratamiento con antihistamínicos o con descongestionantes nasales nos habla de que son efectivos más a corto plazo al inicio de los síntomas. Cuando ya tarda un poco más, pues ya se disminuye la capacidad de disminuir estos síntomas e incluso pues en el caso de los descongestionantes nasales puede exacerbarlos el cuadro porque pues después de cierto tiempo se genera tolerancia, especialmente de 2 o 3 días ya empieza a haber un efecto rebote. Aquí vemos el zinc que es recomendado para la rinositis aguda o el resfriado común. También otra cosa que la vitamina C es muy buena para reducir el tiempo de convalecencia, pero pues los estudios no han demostrado que reduzca la cantidad de apariciones, o sea, como tal, no es que necesitemos tomar vitamina C para que no nos aparezca, no nos dé gripe, porque pues los estudios pues, que hay hasta ahora no respaldan esa afirmación, pero pues sí, en el momento en que tengamos gripa, pues podemos tomar vitamina C que nos ayuda a reducir pues la duración de los síntomas. Aquí nos habla de unas hierbas medicinales que se probaron en un estudio pues, que demostraron muy buena respuesta en rinoceronte aguda, viral aguda, que pues son de propiedades broncodilatadoras y antihistamínicas, pero pues de manera herbal. Eh, en una guía de la UIS nos habla de medidas preventivas, pues lo normal, lavado de manos, evitar el contacto con secreciones. Eh, aquí habla de fómites, que es lo que habíamos visto antes, que son eh, productos de uso diario, o sea, la mesa, el cuarto, por ejemplo, el celular, que pueden estar contaminados con el virus pues, del paciente que está enfermo. Aquí nos habla de utilización de vacunas en caso de influenza en población de riesgo. Pero como tal en el rinovirus, que es lo que más se presenta, no hay ningún tipo de vacunación ni tampoco pues la vacuna con la influenza pues le va a prevenir una infección con rinovirus porque pues no tiene nada que ver. A lo mucho evitaría el sumo el 30% de los episodios, aquí nos habla. Eh, medidas caseras, medidas caseras como miel y limón en algunos estudios dicen que sí, otros que no, pero pues puede servir para evitar la tos, la irritación y pues como se ha visto, pues no causan efectos adversos, pues si se la quiere tomar, pues se la puede tomar como tal. Mantener la ventilación adecuada es muy importante, pues porque evita las reinfecciones y pues evitar obviamente el uso con el humo del cigarrillo, uso o contacto, porque fumadores pasivos o activos. Enseñar signos de alarma, que es que la dificultad respiratoria, fiebre alta, por más de tres días, a pesar de que se usan los antipiréticos en la dosis que es de 500 miligramos cada 4 horas, en bebés de menos de 30 kilos, pues entre 10 y 15 miligramos por kilogramo, pues ya la dosis se ajustará a cada paciente. Cuando hay una descarga nasal purulenta por más de 10 días, pues este es otro de los síntomas que ya habíamos hablado, y tos persistente por más de 15 días, o talia o petequias, que pues en estos casos pues ya debería recurrir al sistema de salud pues, para que le revisen en caso de que pueda ser una infección por bacterias, que ya no se trate solo de virus. Aquí, pues, uno de los temas que me indicó el docente que tratáramos, que era la deficiencia de alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una... Bueno, la antitripsina es una antiproteasa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que los leucocitos
No, los neutrófilos producen proteasas, pues en el manejo de su actividad inmunológica normal. Entonces, ¿qué es lo que hace? La alfa-1 antitripsina, pues protege el tejido pulmonar, en este caso que nos atañe, eh, ante la acción de esta proteasa. Entonces, cuando genéticamente la persona pues tiene una deficiencia de alfa-1 tripsina, pues entonces va a estar eh, propensa a que pues, el pulmón se vea afectado por cuando tiene alguna de estas patologías respiratorias, ya sea vía altas o bajas. Incluso pues también el humo del cigarrillo dice aumenta la actividad de las proteasas, que pues en este caso pues es mucho más grave la enfermedad pues que acarrea pues cuando ahí consumen cigarrillos. Eh, la deficiencia de la alfa-1 antitripsina es responsable del 1 al 2% de todos los casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También pues afecta el corazón, también afecta pues los riñones. Es pues una enzima pues muy que se necesita muy importante porque pues ejerce una actividad protectora pues muy importante. Bueno, entonces ahora la discinesia ciliar primaria o la que es pues cuando los pilis o los cilios de las células ciliadas de nuestro sistema respiratorio pues no funcionan correctamente. Esta es otra enfermedad hereditaria, principalmente autosómica recesiva. Aquí pues vemos las principales mutaciones que son DNAH5 y DNAI1, que son pues, los que se han estudiado más ampliamente. La prevalencia pues uno entre 15.000 y uno entre 30.000, pero pues en otros artículos lo sitúan entre 1 en 10.000. Pues también habla de situs inversus, que es cuando pues, la persona tiene los órganos invertidos, por ejemplo, el corazón al lado derecho, el hígado al lado izquierdo. En este caso, el 50% de estos pacientes tiene una probabilidad alta de tener discinesia de ciliar primaria asociada pues, a estas enfermedades congénitas y que la edad de diagnóstico pues entre 5 a 3 años, pero pues cuando hay sitios inversos entre 3 a 5 años pues ya le detectan esta enfermedad. Aquí vemos unas manifestaciones clínicas en oído, nariz, tracto respiratorio, órganos reproductivos, que pues por la falta de movilidad de estos cilios, normalmente pues tienen unas funciones importantes. Por ejemplo, los órganos reproductores, pues movilizar los espermatozoides en las damas, pues los óvulos obviamente, también necesitan este movimiento y pues en el tracto respiratorio, en la nariz, los senos paranasales, pues para mover el moco como tal y las secreciones nasales para que éstas sean expulsadas correctamente. Aquí pues está según la edad, las manifestaciones que podemos encontrar: rinorrea, historia familiar, distrés respiratorio, tos, en la infancia tos húmeda, broncosinectasia, rinitis crónica, otitis media con secreciones. Aquí pues hay otra ya en la adolescencia. Y pues aquí la bibliografía. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta?
Bueno, muy buenas tardes, compañeros, docente. El día de hoy yo les voy a hablar acerca del asma. Siguiente, por favor. Bueno, y para comenzar a hablar del asma tenemos que dar la definición. La literatura nos dice que es una enfermedad heterogénea que se va a caracterizar por la inflamación crónica de las vías aéreas y va a tener unos síntomas que la van a caracterizar que pueden variar de acuerdo a los pacientes. Entonces, síntomas como respiración sibilante, disnea, sensación de presión torácica, tos y obstrucción de flujo nasal, flujo expiratorio, perdón. ¿Por qué expiratorio? Porque sucede que cuando nosotros inhalamos, normalmente los pulmones y la vía aérea en general se expande, pero cuando se expira, ellas se contraen. Y como estas ya se encuentran afectadas por una patología de base, entonces se va a encontrar obstruidas. Por eso, pues, este es uno de los síntomas. Siguiente, por favor. De acuerdo a la prevalencia, pues la verdad no hay así, digamos, muchísimos estudios de acuerdo a esto, pero pues encontré algunos datos que son interesantes. Nos dicen que se estima que aproximadamente 1 de cada 8 colombianos va a sufrir de asma y esta va a ser la segunda enfermedad respiratoria crónica más relevante. Y respecto a las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, son la tercera causa de muerte en el país. En un estudio epidemiológico que se inició en el 2019, murieron aproximadamente 29,7 personas por cada 100.000 habitantes por esta enfermedad. Y el tipo de asma que va en aumento es la alérgica, que esta es la que se suele presentar más en la infancia. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a Norte de Santander, el estudio más reciente que encontré fue por el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, valga la redundancia, y nos dicen que el asma es la 9ª causa de atención a urgencias en Norte de Santander, posicionándose en este año un número de casos de 142 personas en cuanto a la población general que había. Siguiente, por favor. Bueno, y es importante tener en cuenta la fisiopatología. Entonces, estas dos imágenes son sacadas de la Robbins, en donde podemos observar la vía respiratoria normal a la izquierda y a mano derecha las vías respiratorias con el asma. Entonces, podemos ver que en este caso las vías respiratorias van a tener una acumulación de moco en la luz bronquial, va a haber una infiltración de células que median la inflamación, va a haber un engrosamiento del músculo liso, va a haber una hipertrofia de las glándulas que se encuentran a nivel de las submucosas, y pues el músculo liso se va a hipertrofiar. Siguiente, por favor. Bueno, y respecto a cómo se desencadena el asma, entonces tenemos de que hay muchos factores que pueden provocar que se dé un ataque asmático, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el ejemplo con el polen, que va a ser aquel alergeno inhalado que va a provocar una respuesta que se va a predominar por células de tipo 2 o TH2, pero pues actualmente se denominan tipo 2 porque pues son una amplia gama de células y esta va a favorecer pues la producción de inmunoglobulina E a partir de los linfocitos B, y estos van a llevar al reclutamiento de eosinófilos, los cuales finalmente van a dar una respuesta inflamatoria, dando así pues lo que ya había mencionado anteriormente, que es la secreción de moco. Por lo tanto pues también se va a dar una constricción a nivel bronquial y va a darse la obstrucción a nivel de flujo aéreo. Muchas veces de manera crónica esta respuesta inflamatoria pues puede provocar una remodelación pues del epitelio o de la vía aérea, generando problemas como fibrosis o hiperplasias o hipertrofia de este mismo.
También se me olvidaba que es importante aclarar de que pues no es la única vía que existe en cuanto al el desencadenamiento del asma, porque eso depende de los fenotipos que hay o de los tipos de asma que existen. A continuación, pues presentaré estos. Siguiente, por favor. Entonces, espera, yo voy a acercar un poquito porque no veo. Listo. Entonces tenemos por lo menos ahí ejemplos de lo que es el asma alérgica de tipo sinofílica, el asma alérgica, no alérgica, eosinofílica, que están predominan las células de tipo 2 o TH2, que es de acuerdo a, como yo lo mencionaba anteriormente, pues esa cascada que se da. Sin embargo, pues existen otras como el asma no eosinofílica, o otra que se desencadena por células tipo 1, pero pues las más comunes o las que se encuentran clasificadas son las de tipo alérgica y no alérgica, que pues por lo menos en el caso de la alérgica predomina en la infancia y la no alérgica predomina en la etapa adulta. Siguiente, por favor. Bueno, entonces existen unos factores de riesgo que pueden desencadenar el asma. Aquí traje algunos de estos, que pueden ser la atopía, las reacciones alérgicas en las personas, la menarquía temprana, que es la presencia del periodo, la primera menstruación, perdón, a edad temprana, la obesidad, la hiperrespuesta bronquial, las rinitis, o hay factores perinatales, como lo son que el bebé haya nacido por cesárea, más no que se haya expuesto pues por el canal del parto, ¿sí? Que esta exposición puede ayudar a que, hay estudios que dicen que puede disminuir la predisposición a estos niños de asma. También la lactancia materna es muy importante para evitar ello, o que la mujer, la madre haya sufrido preeclampsia en el embarazo es un factor de riesgo, la edad de la madre, y otros factores como los ambientales, como los alergenos, ya sea la exposición a la caspa de los perros, o a los ácaros, o a la exposición al tabaco, o algunos medicamentos, como el paracetamol o antiácidos que son factores de riesgo de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Y pues básicamente aquí fue lo que también dije anteriormente, que me adelanté un poquito. Siguiente, por favor. Entonces tenemos lo que es la presentación clínica, y para ello hay que tener en cuenta tanto los síntomas cardinales como los síntomas menos comunes del asma, ¿sí? Entonces, los síntomas cardinales suelen ser variables en cuanto a la intensidad y la temporalidad, como existen pues los síntomas menos comunes, que son la producción crónica de esputo, la disnea persistente, el dolor torácico y la disnea inducida por ejercicio. La disnea inducida por ejercicio, dicen también guías que cuando se da la aparición de esta disnea después de terminar el ejercicio, es que puede ser un factor condicionante a que sea por asma, más no por causa de otras enfermedades que sean relacionadas con las vías respiratorias. Siguiente, por favor. Bueno, y para realizar el diagnóstico, entonces hay que tener en cuenta algunos criterios como lo son: 1, la presencia de los síntomas, que ya los mencioné anteriormente. 2, descartar un diagnóstico diferencial con otras enfermedades, que más adelante les muestro un cuadrito de eso. 3, confirmar el diagnóstico a partir de pruebas como la espirometría y otras que también voy a mencionar a continuación. Entonces ahí observan un diagrama de flujo en el cual se utiliza para poder diagnosticar el asma en la práctica clínica. Entonces aquí tenemos de que hay un paciente con síntomas respiratorios, entonces se mira si estos síntomas son típicos del asma. En caso de que sí lo sean, pues se va a realizar un examen físico, una historia clínica detalladas para el asma, y en caso de que esto sí se dé,
pues se va a realizar las pruebas respectivas de las de espirometría y las otras que mencionaré a continuación. Y a partir de estos, si de acuerdo a las pruebas, si hay un diagnóstico de asma, entonces a partir de esto se va a tratar. En caso de que no, entonces se tiene que pensar en otro tipo de enfermedad que puede estar afectando al paciente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahí era donde yo mencionaba anteriormente que están las pruebas para el diagnóstico del asma. Esta es de las guías o la GINA, que es una guía de tratamiento para el manejo y prevención del asma, en donde lo primero que se le realiza al paciente, porque no de buenas a primeras un médico va a decir, no, pues vamos usted presenta los síntomas que mencioné anteriormente, que son disnea, dolor torácico, entonces ya el paciente va a tener asma. No, hay que realizar este diagnóstico para finalmente comprobar que la tiene y asimismo, de acuerdo a las crisis que tenga el paciente, dar un tratamiento adecuado. Entonces, lo primero que se va a realizar es la espirometría, ¿sí? Entonces, aquí se va, como dice aquí la imagen, se va a corroborar la limitación del flujo de aire expiratorio con relación a lo que es el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada. En adultos se supone que esta debe ser mayor al 75-80%, pero cuando está disminuida puede ser un factor predisponente al que la persona tenga asma. Y en los niños si es menor al 90%. Entonces, además de esto, se pueden realizar otras pruebas como la broncodilatadora pasiva, en donde se va a determinar un aumento del volumen expiratorio forzado, que sea mayor al 12% y mayor a 200 mililitros, medido de 10 a 15 minutos a partir de salbutamol en dosis de 200 a 400 microgramos. Si no, pues se puede realizar las otras pruebas que están a continuación, que es la variabilidad excesiva del flujo respiratorio máximo, que se supone que en adultos este debería ser en torno a un 8,3%, pero cuando hay asma, en los adultos se va a encontrar mayor al 10% de la variabilidad de este promedio, y en niños va a ser mayor al 13%. En otros tipos de pruebas que se pueden realizar es el aumento significativo en la función pulmonar después de 4 semanas del tratamiento antiinflamatorio, o sea que va a ser muy similar al primero de la broncodilatadora positiva, pero pues este se determina en cuanto al tiempo, ¿sí? Otro es la prueba de provocación bronquial con ejercicios y la prueba de broncoprovocación con metacolina, o también se puede realizar con solución salina hipertónica. Siguiente, por favor. Bueno, entonces hay que tener en cuenta de que el asma se puede confundir con otras enfermedades que afectan también a la vía respiratoria. Y pues aquí traje esta tablita que trae este diagnóstico diferencial en cuanto al EPOC y a otras patologías, pero principalmente el EPOC. Recordemos que el EPOC tiene en parte de su tratamiento es muy similar al del asma, pero pues no es totalmente igual, ¿sí? Hay medicamentos que dentro de esos grupos por el que se trata el asma, pues se puede tratar el EPOC, pero bueno. El punto es aquí de que por lo menos en el asma, la edad de inicio suele ser a cualquier edad, tanto en la niñez como en la adultez, pero el EPOC se suele dar después de los 40 años. Normalmente el asma puede tener antecedentes familiares, el EPOC no se puede valorar esto, y la respuesta a glucocorticoides en el asma normalmente es muy buena, y en el EPOC pues puede variar esto. Otras patologías que se pueden, que toca hacer un diagnóstico diferencial, es por lo menos la disfunción de cuerdas vocales, fibrosis quística, bronquiectasias, enfermedad cardíaca congénita, tromboembolismo pulmonar, entre otras. Siguiente, por favor. Y entonces, pues acá tenemos los fenotipos del asma. Está el asma alérgica, que pues ya lo dije anteriormente, que es aquella que tiene un inicio más frecuente en la infancia, y esta suele tener una buena respuesta a los glucocorticoides inhalados. En el caso del asma no alérgica, esta se presenta más que todo en la adultez, y a los glucocorticoides inhalados no siempre tiene una buena respuesta. Entonces,
En los otros tipos de asma que son con inicio tardío, asma con limitación fija en el flujo aéreo respiratorio y asma coexistente con obesidad, se suele presentar también en la etapa de la adultez y esta pues no suele ser mediada por células tipo 2. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí hay otra figurita que traigo en donde, digámoslo así, que no es que esto pueda determinar que un paciente tenga asma, este tipo de prueba, por decirlo así, pero pues sí puede ayudar a determinar si el asma es de origen alérgico o se sospeche de que sea no alérgica o de otra enfermedad. Entonces, por lo menos si al paciente se expone a un aeroalergeno y se desencadena o va a empeorar el cuadro de asma, se puede sospechar de un asma alérgica. Y en caso de que no, entonces pues simplemente no se sospecha de ella o se busca qué otra enfermedad puede estar afectando al paciente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces es muy importante controlar el asma porque lo que se busca es un control de los síntomas, tanto diurnos como nocturnos, que la medicación alivie al paciente, que éste pueda realizar actividades diarias y mejore su función pulmonar. Y se busca reducir un riesgo a futuro en cuanto a el riesgo de que se exacerben los cuadros, o de que se presente una crisis asmática, o de que se presenten efectos adversos por el tratamiento, porque hay casos donde sucede, o que se disminuya la función pulmonar basal, o haya un declive de la función pulmonar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, para el control de esta enfermedad, como ya lo venía diciendo anteriormente, existe una guía también, en la misma guía de tratamiento para el asma, nos hablan de estas preguntas que le puede realizar a los pacientes para determinar si se encuentran bien controlados, parcialmente controlados o no tan bien controlados por el medicamento que se le está dando. Entonces se le realizan estas 4 series de preguntas, que si presentan síntomas diurnos más de 2 veces por semana, si tiene despertares nocturnos debido al asma, si necesita utilizar medicación de rescate más de 2 veces por semana, o si hay alguna limitación en la actividad debido al asma. Entonces, a partir de esto, si ellos no, de acuerdo a estas preguntas, todas las responden de manera, por decir, negativa o dicen que no, entonces quiere decir que ellos se encuentran muy bien controlados. Si responden 1 o 2 que sí, están parcialmente controlados, y si responden 3 o 4 de estas preguntas es porque no están bien controlados, hay que buscar cambiar el tratamiento. También existen unos factores de riesgo para una evolución desfavorable del asma, que pueden ser los mismos medicamentos que el paciente tome o comorbilidades que ellos tengan, obesidad, rinosinusitis, la exposición que tengan al ambiente diario, a su entorno, la función pulmonar, cómo se encuentran, entre otros. Siguiente, por favor. Y aquí hay otros cuestionarios o tablitas que también determinan, así como la que acabé de mencionar anteriormente, si el asma se encuentra bien o mal controlada o parcialmente controlada. A partir de, pues, los puntos que, por lo menos en el cuestionario, si está bien controlado, entonces van a tener mayor o igual a 20 puntos, parcialmente controlado, de 16 a 19 puntos, y mal controlado, menores a 15 puntos o igual a 15 puntos. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces aquí tenemos lo que es el tratamiento de asma, tanto en los adultos, adolescentes y niños mayores de 5 años que nos proporcionan las guías. Y lo ideal es llevar el tratamiento de acuerdo al enfoque 1 y no al enfoque 2, pues eso es lo que nos dicen las guías, y que la terapia contenga el uso de corticosteroides inhalados, ¿sí? Ya que pues reduce las exacerbaciones de cuadros graves. Entonces, si el paciente tiene síntomas menores de 4 a 5 días a la semana, se le va a dar un corticosteroide inhalado más formoterol, ¿sí? En caso de que este paciente tenga síntomas en la mayor parte de los días o al despertar con asma una vez a la semana, entonces se va a dar un corticosteroide inhalado más formoterol y se mantienen a dosis bajas. En
En caso de que los síntomas sean diarios, o sea, aumenten los síntomas, sean al despertar una vez a la semana o más, entonces se va a dar nuevamente corticosteroide inhalado más formoterol y se aumenta la dosis a dosis media. Normalmente el corticosteroide inhalado que se le suele dar al paciente suele ser la budesonida o la beclometasona, ¿sí? Y finalmente, si el cuadro del paciente ya es muy grave, hay dos opciones. Una, que se siga el paso 5, que es agregar un antagonista muscarínico de acción prolongada. Normalmente el que se utiliza es el tiotropio, y considerar pues remitirlo al especialista. Ahí tenemos la terapia de rescate, que es corticosteroide inhalado más formoterol, y este se suele dar a dosis bajas. Por cierto, aclarar de que el medicamento, por decirlo más utilizado, corticosteroide inhalado más formoterol, los más utilizados suelen ser formoterol más budesonida, aquí en Colombia. Y pues ya está el enfoque 2, que pues también lo pueden observar ahí. Siguiente, por favor. Y el tratamiento, bueno, esta tabla es muy similar a la anterior porque también es el tratamiento de los niños mayores a 5 años, pues es muy similar, pero pues el tratamiento en pediátricos puede variar un poquito. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos las tablas de los fármacos que se utilizan para el asma en adultos. Lo traje como para tenerlos en cuenta y pues simplemente para eso. Siguiente, por favor. Listo. Y pues aquí tenemos de que yo anteriormente mencionaba en la gráfica, tabla o lo que traje anteriormente para explicar sobre el tratamiento, que se pueden dar unas dosis bajas, medias o altas de acuerdo a la gravedad de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente. Entonces, de aquí, de acuerdo al glucocorticoide inhalado que se le administra al paciente, pues se tiene las dosis que se deben administrar a este. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos el tratamiento de menores de 5 años. En estos, los glucocorticoides suelen tener unas dosis muchísimo más bajas que las de nosotros. O sea, por ejemplo, el beclometasona suele ser casi de 200 a 400 dosis diarias, microgramos por dosis diarias, y en niños suele ser solo de 100. Un ejemplo, entonces, pues, esto es algo importante aclarar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en ellos el tratamiento, de acuerdo a la gravedad, se aplican los mismos estadios que se mencionaron en la etapa adulta, pero pues varía el tratamiento específico. Entonces, en el paso 1 y 2 se va a suministrar un SABA, que viene siendo fenoterol o salbutamol, a necesidad del paciente, y un corticosteroide inhalatorio diario a dosis bajas para el asma persistente. En el paso 3 se suelen duplicar estas dosis de corticoides inhalados a diarios, y a veces se puede adicionar un antileucotrieno como el Montelukast a baja dosis junto a este corticosteroide inhalado. En el paso 4, que es cuando ya es un cuadro mucho más grave, pues no existen unos ensayos clínicos para poder tratar esto, y se puede probar junto con budesonida nebulizada, pero pues igual aquí como que lo ideal es remitir a un especialista para que pueda tratar al paciente. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos la atención primaria en cuanto a las exacerbaciones del asma en adultos, adolescentes y niños mayores a 5 años. Entonces tenemos de que se tiene primero que determinar si la exacerbación del asma es aguda o subaguda, determinar si en verdad es asma, si hay factores de mortalidad asociada al asma, qué tan severa es la exacerbación, y asimismo clasificarla de leve a moderada o severa. Entonces, ¿cómo clasificar a un paciente en un estadio leve a moderado? Este puede pronunciar frases, puede sentarse o acostarse, no está agitado, una frecuencia respiratoria un poquito aumentada, el pulso un poquito aumentado, saturación de oxígeno también, y un flujo expiratorio mayor al 50%.
Pero en el caso de la severa, el paciente ya no puede hablar con frases, sino con palabras, o sea, acorta en cuanto a cuando habla, se siente inclinado hacia adelante, está agitado, una frecuencia respiratoria muchísimo mayor al estadio anterior, un pulso de 120 latidos por minuto mayor a esto, una saturación de oxígeno menor al 90%, y de acuerdo a esto se va a dar un tratamiento. Entonces, en el estadio leve a moderado se va a iniciar un tratamiento con agonistas beta-2 inhalados de acción corta, y se van a dar de 4 a 10 puffs con espaciador y se repite cada 20 minutos por 1 hora. También se puede dar prednisolona y oxígeno al paciente. De acuerdo a esto, como responda, pues se va a continuar el tratamiento con agonistas beta-2 y se va a evaluar el paciente y la respuesta que tenga 1 hora después. Y si hay mejoría de los síntomas, pues simplemente se va a mandar un seguimiento a casa y de acuerdo a esto, pues se va a indicar qué se le va a dar al paciente para pues, que no vuelvan a ocurrir estas crisis. Y si es un asma severa, un ataque severo, perdón, un estadio severo, entonces va a ser un caso donde se amenace la vida del paciente, se tiene que transferir al paciente a una atención de urgencias y mientras esto pues se tiene que dar un agonista beta-2, se puede dar bromuro de hipatropio, oxígeno y ya, ¿sí? Siguiente, por favor. Y pues en este caso ya tenemos la atención primaria de asma en niños menores de 5 años. También se tiene que determinar si es leve o moderado o si es severa o que amenaza la vida. Entonces, ¿cómo determinar si es leve en un niño menor de 5 años? Que el pulso sea mayor a 180 latidos por minuto o a 150 latidos por minuto, de acuerdo a la edad que tengan, y una saturación de oxígeno menor al 92%. Si es severo, no va a poder hablar, se va a encontrar cianótico, va a tener confusión, somnolencia, una frecuencia respiratoria aumentada, una saturación de oxígeno disminuida, un tórax silencioso a la hora de auscultarlo y un pulso mayor a 180 latidos por minuto. De acuerdo a cómo se clasifique, entonces si la amenaza es un estadio severo o amenaza a la vida, se va a iniciar un tratamiento con salbutamol, con oxígeno, con prednisolona, y se puede considerar dar un anticolinérgico de acción corta como el ipratropio. En caso de que sea leve o moderado, se inicia el tratamiento con salbutamol también, oxígeno y ipatropio, y de acuerdo a esto pues se va a monitorear el paciente de las siguientes primeras a segundas horas después de dar el tratamiento. Y pues de acuerdo a esto, pues se va a seguir el tratamiento necesario al paciente con salbutamol o prednisolona y de acuerdo al peso que éste tenga. Y a necesidad de cómo sea el paciente, en caso de que pues el cuadro se complique, pues se tiene que realizar una terapia de rescate, que fue la que estaba en los cuadros anteriores del tratamiento. Y ya. Muchas gracias.